Cada vez veo más emprendedores frustrados por seguir fórmulas ajenas en vez de mirar para adentro, escucharse y ser honestos realmente respecto a cómo quieren tomarse las cosas en la vida y en el negocio. No tienen el coraje de hacerse cargo de lo que quieren y entonces después viven reclamando por algo de lo que ellos mismos se metieron por elección propia. ¿Vos te animás a ser totalmente auténtico en las decisiones que tomás en el día a día de tu emprendimiento? Hoy quiero compartirte 3 decisiones que tomé en mi negocio justamente para esto, para ser auténtica, honesta en cómo quiero tomarme mi emprendimiento, qué no negocio, cómo quiero llevarlo adelante hoy, porque el día de mañana nadie sabe, y que además son decisiones un tanto controvertidas, diría, porque pueden incomodar a algunos emprendedores que piensan de una forma completamente diferente, que tienen otra forma de llevar el emprendimiento y entonces esto que voy a decir les puede generar un poquito de ruido. Quédate porque quizás te ayude o quizás te inspire a repensar tus propios valores o principios y puedas de alguna forma generar algunos cambios que ya venías con ganas de hacer. Mi nombre es Jessica Mraz. Ayudo a emprendedores y creativos que buscan entrenar su fluidez en español, pero que están cansados de las típicas prácticas de conversación sobre temas genéricos y superficiales. Y para eso ofrezco diferentes espacios como mentorías y focus talks, en donde trabajamos temáticas específicas de desarrollo personal que podrían haberse convertido en un desafío para su vida emprendedora. Por ejemplo, todo lo que es planificación, organización, hábitos, motivación, recuperar equilibrio vida personal, profesional y ese tipo de temáticas. Y lo hacemos todo 100% en español, ¿sí? A través de conversaciones profundas, significativas y que tienen un impacto real en su vida diaria y en su negocio. Largando con el tema del día de hoy, la primera decisión que tomé para ser auténtica en cómo quiero tomarme mi emprendimiento es no mostrar mi vida privada en redes sociales, aún teniendo una marca personal. Y esto la verdad que a primera vista puede parecer hasta un poco contradictorio, ¿no? Porque si hablamos de marca personal, bueno, hay una persona atrás, con gustos, con intereses, con una rutina, un estilo de vida, ¿sí? Podría suponerse que marca personal es eso, es mostrar mi vida, porque mi marca personal giraría en torno a eso, ¿no? A mi persona. Y entonces se entremezclarían ambas esferas. Pero yo me lo tomo de otra forma completamente diferente. Es verdad, sí, que la autenticidad es magnética cuando hablamos de marca, pero si te lo pones a pensar, en realidad autenticidad y privacidad son dos cosas completamente diferentes. Y hoy en día suelen confundirse mucho. La realidad es que no necesitamos mostrar nuestra vida privada para ser auténticos. Una cosa no implica la otra. En mi caso, mi objetivo principal está puesto en esto, ¿no? Posicionarme, ganar autoridad en lo que hago, es comunicar básicamente cómo puedo aportar valor a mi cliente, ¿sí? En esto de compartir mi visión, mis valores, mi estilo de trabajo. La verdad es que hoy por hoy no tengo ni ganas ni me interesa mostrar detalles familiares o mi rutina diaria o no sé, qué estoy comiendo en el momento o si entrené o dejé de entrenar. Por eso en mis redes sociales vas a ver contenido enfocado exclusivamente en el servicio, ¿sí? En el servicio que ofrezco, en cómo puedo ayudarte, en cómo pienso la vida, los desafíos que tenemos como emprendedores. Es eso, yo prefiero inspirarme y seguir el ejemplo de emprendedores talentosísimos que construyeron una marca personal muy poderosa, súper bien posicionada, alrededor de lo que saben hacer, ¿sí? De los servicios, de su producto creativo, de su conocimiento, no de qué hacen o dejan de hacer en su vida privada. Esto, yo personalmente, a la hora de postear, elijo poner el foco en cómo quiero aportar valor, en construir autoridad en mi nicho, en posicionarme en los temas que siento que me diferencian. Y el que se identifique con lo que hago, con mis valores, con mi forma de ver las cosas, buenísimo, se quedará. Sí, armaremos comunidad. Y el que se aburra o prefiera otro tipo de contenido, probablemente vaya a buscar otros referentes y está perfecto también. Mi marca personal y la forma en que la estoy construyendo, en dónde quiero poner el foco, también es una decisión muy consciente e intencional. Yo misma estoy marcando los límites de qué sí y qué no. Y eso es ser auténtica, es ser coherente entre cómo pienso, lo que quiero, lo que hago y lo que comunico también.
La segunda decisión que tomé para ser auténtica en cómo quiero tomarme mi emprendimiento es no trabajar con clientes que no estén alineados con mi propuesta de trabajo. Yo la verdad es que soy muy categórica a la hora de comunicar y elegir con qué tipo de clientes trabajo y con quiénes no. Y esto para muchos emprendedores puede verse como ser demasiado exigente o selectiva, incluso que pueda resultar perjudicial porque estoy filtrando demasiado. Tipo, ¿estás loca? ¿Te vas a perder esa oportunidad? Si la persona ya quiere trabajar con vos, ¿le vas a decir que no? Y mi respuesta sería, sí, le voy a decir que no. Si veo que no estamos alineados en expectativas, en valores, en qué buscamos, ¿sí? ¿Qué buscamos del espacio en que vamos a trabajar juntos? Yo sinceramente prefiero dejarlo pasar. Porque decir que sí a un cliente conflictivo, que en realidad busca otra cosa, que no está alineado en valores, en expectativas, en nivel de compromiso, y la verdad es que es para problemas. Y un problema que puede transformarse en una bola de nieve a futuro. Entonces tengo mucha claridad de a qué tipo de cliente sí puedo ayudar y a quién no. Por eso en todas mis landings hablo de esto. Especifico exactamente para quienes sí son mis servicios y para quienes no. Soy muy honesta respecto a quién puedo aportarle valor, ¿sí? A quienes puedo beneficiar con lo que ofrezco. Y esto es clave para evitar básicamente pérdidas de tiempo de uno y de otro lado y también momentos incómodos, frustraciones o incluso que la relación termine mal por diferencias de expectativas. Entonces con esto me voy a asegurar de que la relación con el cliente funcione perfectamente bien de principio a fin. Por supuesto que no, eso no está garantizado, pero sí voy a estar reduciendo muchísimo el riesgo de que las cosas no funcionen. Entonces te invito a pensar, en tu caso, ¿qué características tienen los clientes con los que disfrutas trabajar? ¿Para quién está diseñado tu servicio específicamente? ¿Cuáles son esos clientes con los que las cosas fluyen? Es fácil trabajar, ¿sí? Se adaptan, son comprometidos, te pagan en tiempo y forma, ¿sí? Lo que sea que busques en ese tipo de vínculos. Pénsalo. Y la tercera decisión que tomé para ser auténtica en cómo quiero tomarme mi emprendimiento es dedicarle entre 20 y 25 horas por semana de trabajo enfocado. No más que eso. Va a ser más o menos ese el rango que definí para trabajar. Obviamente, dependiendo del momento del emprendimiento, sí, puede ser que me demande más o menos, sí, pero yo misma me puse ese límite basado en el equilibrio que quiero mantener en mi día a día entre mi vida personal y mi vida profesional. Te voy a dejar acá en la descripción un contenido especial que desarrollé sobre esto, ¿sí? Sobre cómo pasé de evaluar mis días desde el hacer productivo a valorarlos desde mi disfrute y equilibrio, que justamente tiene que ver con esto de encontrar balance entre lo que quiero generar con el negocio y lo que disfruto hacer en mi vida personal. Y también te dejo 3 cambios de mentalidad que implementé donde cuento un poco cómo mis objetivos personales setean el límite para generar un balance real. Pero volviendo, dedicarle entre 20 y 25 horas por semana de trabajo enfocado. Y yo creo que esto rompe un poco con lo que se escucha por ahí respecto a cuánto invertirle al negocio, ¿no? Cuánto tiempo físico. Con esto de la cultura hustle, de la productividad a full, esto de que trabajas de forma independiente y si emprendes entonces terminás trabajando más que si trabajaras en relación de dependencia, que si emprendés vas a ser un esclavo de tu propio negocio. O la típica de, no, los primeros años vas a tener que trabajar por lo menos 10 o 12 horas por día, si no, no vas a despegar más. Mentira. ¿Quién lo dice? Como si hacer más y más rápido nos garantizara resultados. Por supuesto que no está de más decirte que estoy totalmente en contra de este tipo de generalizaciones. Y soy una convencida de que la elección, la decisión de cómo nos queremos tomar las cosas, está en nosotros. Si queremos trabajar 10 o 12 horas por día, que sea una elección a conciencia decidida, y no porque nos tenemos que ajustar a un estándar social o porque supuestamente así las cosas sí van a resultar. Y otro tema que pesa fuerte es esto de estandarizar fórmulas para todos. A mí no me resulta, ni quiero trabajar 8, 10 o 12 horas por día. Eso no significa que soy una loser o que el negocio vaya a fracasar. Y además, justamente una de las cosas que más me gusta de emprender es que las reglas son nuestras. Y lo que buscamos justamente es que el negocio se adapte al estilo de vida que queremos vivir, ¿no? Entonces, seamos conscientes de esto. Tenemos la capacidad de elegir qué queremos
el marco que queremos darle a nuestro negocio. Entonces, no caigamos en mandatos sociales sin siquiera cuestionarnos por qué o desde dónde hacemos lo que hacemos. También creo que acá hay un tema muy interesante sobre la mirada externa, ¿no? Cuando se da, por ejemplo, una pregunta bastante común entre emprendedores, esto de, ¿qué nos pasa cuando el otro nos pregunta, che, ¿trabajaste mucho hoy? O, ¿pero cuánto le dedicas a tu emprendimiento por semana? ¿Qué nos pasa al responder, y unas 4 horitas por día? ¿Sentimos el juicio del otro, el dedo acusador? ¿O será que los que no estamos seguros de lo que estamos eligiendo y decidiendo y desde dónde lo hacemos somos nosotros mismos? Ahora, te podrás estar preguntando, ¿por qué medirlo en horas, entre 20 y 25 horas por semana de trabajo enfocado? Bueno, personalmente me sirve mirarlo en horas porque es una métrica concreta de cuánto tiempo invertí en lo que quiero ver crecer, ¿sí? Y la otra palabra clave acá es trabajo enfocado. No es quemar horas, ¿sí? Por quemar horas. Es tiempo real de cabeza, de energía, de intención, de compromiso que le pongo al negocio, ¿sí? Para avanzar en lo que sea que haya definido como prioridad para ese día o para esa semana. No es tiempo que también se me va mirando algún otro reel o haciendo una llamada telefónica para un tema que nada que ver con el proyecto, así mato eso también, o ya que estoy me tomo un tecito, recargo energías. Ahora bien, durante el día, ¿me tomo descansos periódicos? Por supuesto que sí. ¿Resuelvo otros temas que no tienen que ver con el emprendimiento en sí? Obviamente. ¿Me tomo también tiempo aparte para mi disfrute, mi recreación? Por supuesto. Lo que te quiero decir es que las horas que me comprometí a dedicarle al negocio son para eso, ¿sí? Para el negocio y para avanzar en eso. No meto ahí en ese combo otras actividades que nada que ver. El compromiso es invertir ese tiempo en trabajo enfocado, ¿sí? En el emprendimiento específicamente. Y siempre, siempre poniendo mucha conciencia para no desviarme de mis prioridades, porque muchas veces caemos en distracciones aún del propio negocio, ¿no? Para no tener que lidiar con otras tareas que nos resultan mucho más incómodas. Aprovecho y te dejo el link acá en la descripción de cómo las distracciones son una forma de no lidiar con lo que realmente es importante para nosotros, justamente por esto, porque nos resultan incómodas. Bueno, y para ir cerrando, en tu caso, ¿tomaste alguna decisión en tu negocio que sentís que rompe un poco con lo que se espera o con los mandatos sociales que escuchamos por ahí? Si querés, déjame un comentario o escribime por privado a mi cuenta de Instagram @jessica.mraz para seguir la conversación por ahí. Además, te invito a compartirlo con otro emprendedor o colega que también esté buscando entrenar su español a través de contenidos de desarrollo personal con impacto real en su vida y en su negocio. Nos vemos la próxima.